¿Qué tal amigos y amigas? Quizás el martirio de San Ignacio de Antioquía es uno de los martirios que más huella dejó en los primeros cristianos. Para hablar de esto, voy a tomar en cuenta la información que nos da la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, de la cual ya te he hablado en otras ocasiones. Antes de leer lo que nos dice el texto, quisiera informarte lo siguiente. Cuando a una persona durante el tiempo de persecuciones se le acusaba de ser cristiana, tenía derecho a un juicio. Se le llamaba delante de determinados jueces y se le preguntaba si era cristiana. Si la persona decía que no era o bien renegaba de su fe, se le dejaba tranquilamente en libertad. ¿Cómo se comprobaba que no era cristiana o cómo se comprobaba que estaba renegando de su fe? En una forma muy sencilla. La persona era invitada a hacer un sacrificio a los dioses paganos. ¿De qué manera? Generalmente tomando un poco de incienso y colocándolo en carbón para que este incienso fuera una ofrenda a los dioses paganos. Fíjate, qué manera tan fácil de librarse de la muerte. Si una persona era cristiana y quería librarse de la muerte, podía mentir. Pero el gran problema, ¿cómo quedaba ante la comunidad? Y sobre todo, si la persona que era acusada era obispo de algún lugar, es decir, alguien que tenía que ser maestro, guía, ejemplo, ¿qué pasaría con un obispo que renegara públicamente de su fe? Estaría haciendo pedazos todo lo que su predicación había realizado. Por esta razón, es importante valorar la valentía, el testimonio, de hecho la palabra mártir en griego significa testigo, el testimonio y sobre todo la coherencia que los mártires vivieron. Se podían liberar fácilmente de la muerte terrena, pero sabían que darían un mal ejemplo y además estarían fallándole al Creador y a Cristo Salvador. Ya entendiendo esto, te voy a leer entonces el texto que nos ofrece la leyenda dorada sobre San Ignacio de Antioquía, que por cierto fue el primero que habló de la iglesia como católica. Es decir, la palabra católica fue utilizada para indicar que la iglesia era universal, estaba abierta a todas las personas porque Cristo había venido a salvar a todos. Ignacio fue discípulo de San Juan Evangelista y obispo de Antioquía, de ahí su nombre de Ignacio de Antioquía. El emperador Trajano, que inició su reinado hacia el año 100, al regresar victorioso de una de sus campañas guerreras, comenzó a perseguir a los cristianos. Enterado Ignacio de que los seguidores de Cristo estaban amenazados de muerte, temiendo que algunos por debilidad renegaran de su fe y decidido a infundirles fortaleza con su ejemplo, después de pedir intensamente a Dios la paz de la Iglesia, se presentó espontáneamente ante Trajano y le comunicó con admirable valentía que él era uno de aquellos a quienes sus esbirros andaban buscando. El emperador lo prendió, lo amarró con cadenas, lo entregó a 10 soldados y ordenó a estos que lo llevaran conducido a Roma y que lo arrojaran en medio del circo para que las fieras lo devoraran si no habían conseguido hacerle renegar de su fe durante el camino. Lejos de renegar de Cristo, el santo aprovechó aquel viaje a Roma para enviar cartas a varias iglesias, animando a los fieles a perseverar en la confesión de su religión cristiana. Fueron 7 cartas las que San Ignacio escribió, todas ellas maravillosas. Continúa el texto. La historia eclesiástica nos ha transmitido el texto de una de ellas, la que escribió a la iglesia romana rogando a sus destinatarios que no impidiesen el martirio que le aguardaba. Desde Siria hasta Roma, escribe el santo en la aludida carta, a lo largo del viaje por tierra y por mar, de día y de noche, vengo luchando con las fieras porque estos 10 soldados que me conducen atado y amarrado se portan conmigo no como personas sino como leopardos. Parece que mi paciencia los excita. Cuanto más mansamente me porto, más cruelmente me tratan.
Yo empero lo aguanto todo y procuro enriquecer mi alma, soportando los inicuos tormentos a que me someten. Esas otras bestias que en el circo de Roma me esperan no me inspiran miedo. Al contrario, desde aquí las saludo. Deseo estar cuanto antes a la vista de ellas y que las suelten contra mí para que despedacen mi cuerpo y disfruten devorando mis carnes. Cuando me arrojen a la arena, yo mismo las invitaré a que se acerquen a mí y me desgarren. Y si ocurriere lo que en otras ocasiones ha sucedido, es decir, si se mostraran tímidas y reacias y no acudieran a ensañarse conmigo, las llamaré, las azuzaré y si fuese preciso, introduciré mi cabeza entre sus fauces y mis miembros entre sus garras. A vosotros os ruego que no hagáis nada para evitar mi muerte. Yo sé muy bien lo que me conviene. Ansío que caigan sobre mí y en mí se concentren fuegos, cruces, fieras, descoyuntamientos de huesos, desgarramientos de todas las partes de mi cuerpo y todos, absolutamente todos los géneros de tormentos que el diablo sea capaz de discurrir, con tal de que mi alma merezca ser unida a Jesucristo. Hasta aquí el texto de una de las cartas de San Ignacio, que menciona, por cierto, todos los tormentos que en aquel tiempo se utilizaban para martirizar a los cristianos. Continúa el texto. Al llegar a Roma, fue llevado ante Trajano, quien al verle le dijo: Ignacio, ¿por qué has sublegado contra mí a los de Antioquía? ¿Por qué has tratado de convertir a mis súbditos al cristianismo? El santo le respondió: Ojalá pudiese convertirte también a ti. Entonces sí que entrarías en posesión de un poderosísimo imperio. Si sacrificas en los altares a mis dioses, le propuso Trajano, te haré príncipe de todos los sacerdotes. Ignacio le comentó: Ni ofreceré sacrificios a tus dioses, ni me interesa la dignidad que me ofreces. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Te aseguro que por mucho que me maltrates, no conseguirás que cambie de opinión. Trajano dijo: Lleváoslo inmediatamente de aquí, encerradlo en el calabozo más lóbrego de la cárcel, amarradlo con cadenas de hierro a un poste y dejadlo allí. No le deis absolutamente nada de comer ni de beber, y cuando pasen 3 días, conducidlo al circo y arrojadlo a las fieras para que éstas lo devoren. 3 días después de esto, reuniéronse en el circo el emperador, el senado y todo el pueblo para presenciar la lucha que el obispo de Antioquía había de sostener con las fieras. Trajano tomó la palabra y dijo: Puesto que Ignacio persevera en la soberbia y contumacia, sacadlo al medio de la pista, dejadlo en ella bien atado, y luego soltad 2 leones para que lo despedacen y devoren hasta la última brizna de su cuerpo. Colocado Ignacio en el centro del circo, mirando a la multitud que llenaba los graderíos, dijo: Romanos, asistentes a este espectáculo, no creáis que cuanto hasta ahora he padecido y sufrido, y lo que actualmente soporto, va a quedar sin recompensa. Si he sido condenado a este suplicio, no es porque haya cometido algún crimen, sino por fidelidad a mi Dios. A continuación, según la historia eclesiástica, añadió: Trigo de Jesucristo soy. Las muelas de las fieras me molerán y me convertiré en pan puro. Al oír estas palabras, Trajano exclamó: Reconozco que la tolerancia de los cristianos es grande. Jamás griego alguno soportó por sus dioses lo que éstos soportan por el suyo. Ignacio contestó: Mi resistencia y fortaleza proceden no de mi naturaleza, que es como la de los demás hombres, sino de la gracia y de la ayuda de Jesucristo. Dicho esto, dirigiéndose hacia donde estaban parados los leones, comenzó a llamar su atención y a animarlos a que se lanzaran sobre él e hicieran su oficio de devorarle. Los leones, en efecto, respondiendo al reto del santo, corrieron hacia donde él estaba, se arrojaron sobre su cuerpo y con sus garras lo ahogaron, pero no osaron comer ni una pizca de su carne.
Trajano, admirado del respetuoso comportamiento de ambas fieras para con el mártir, abandonó el circo inmediatamente, advirtiendo a sus soldados y al pueblo que si alguien quería recoger el cuerpo de Ignacio, no lo impidiesen. Y en efecto, no lo impidieron. Debido a esto, algunos cristianos se hicieron cargo de él y lo enterraron honoríficamente. De esta manera concluye la parte del martirio de San Ignacio de Antioquía, de acuerdo a la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Y esta historia que hemos escuchado nos podría introducir también en la vida de tantos santos mártires de los primeros inicios del cristianismo que fueron llevados al circo máximo, el lugar más importante donde se martirizaron a hombres, mujeres y niños por defender su fe. Y te recuerdo, personas que pudieron renegar de su fe tan sencillamente como quemar un poquito de incienso, pero por su valentía, por su testimonio, por su ejemplo de vida, precisamente se han convertido en mártires, testigos de nuestra fe. Si te gustó este video, dale me gustó y si no estás suscrito, al final de este video aparece un circulito con mi retrato, dale ahí clic para que automáticamente estés suscrito. Que Dios te bendiga.